Bien, buenas tardes, Veros. Les Buenas saluda tardes. René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Y hoy pues estamos aquí en nuestra sede, el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos, del Parque de la Revolución de la ciudad de Chihuahua. Y pues probablemente sea la última reunión de aquí en el parque, ya empieza el fresco. Muy bien, pues el día de hoy tenemos una charla interesante a cargo de Francisco Rocha y la historia de la pluma fuente. Entonces, Francisco de Paula Rocha González, él nació en la Ciudad de México, es ingeniero bioquímico por el Instituto Politécnico Nacional, se ha desempeñado en la iniciativa privada en áreas de ventas y mercadotecnia, emigró hace 11 años a la ciudad de Chihuahua y pertenece a nuestro grupo desde mayo del año 2019. Es habido lector y gusta de los temas históricos y es aficionado precisamente a las plumas fuentes. Entonces, pues, qué mejor que Francisco para que nos platique sobre este dispositivo que ya, pues, pocos lo utilizan, ¿no? Únicamente los médicos, ¿verdad? Ahí por el tipo de letra que se puso en la invitación, pues, yo creo que de ahí, de ahí aún lo tiene. Y sí, yo he visto que los consultorios tienen su pluma fuente, muchos médicos. Bien, Francisco, pues te dejo el micrófono para que nos Gracias. platiques ahí de este dispositivo, ¿no? Muy bien, René. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Un agrado, un gusto estar con ustedes departiendo en esta noche, fresca, ciertamente, pero bueno, vamos a buscar el calor humano. Bien, me permití preparar esta presentación, pues precisamente por eh, esta, precisamente pues compartiendo, ¿verdad? El gusto por este instrumento que algunos modernistas pues ya lo ven un poco anticuado, pero vamos a ver que no es para nada cierta esta apreciación. Bien, vamos a dar comienzo. Eh, Voy a lanzarles aquí un pequeño reto para estimular el interés de los presentes. Al final de la presentación vamos a hacer la rifa a través de una trivia, de una pequeña y modesta pluma, fuente, obvio, pues para que esa alegría y compartir el uso de este instrumento. Bien, así es que mucha atención y ahí haremos la dinámica final de la presentación. Ujú. Entonces, sí, sí, No, ok, a ver, sí, la de moderador, sí. Sí. Bien, listo, pues. listo. Damos comienzo entonces. Bien, preparé la charla a través de estos temas, estos tópicos. Vamos a hablar inicialmente de los antecedentes históricos, que es prácticamente toda la presentación. La he dividido en tiempos históricos como la prehistoria al Renacimiento, los siglos XVII y XVIII, el siglo XIX, donde es el auge más importante de este instrumento, y los siglos XX a la actualidad. Y hablaremos también un poco de los componentes de una pluma fuente moderna.
Y aquí voy a empezar haciendo algunas anotaciones. Viene el nombre de pluma fuente porque se habla de una fuente externa de dosificación de la tinta. Sin embargo, como vamos a ver a través de la historia, el objetivo principal fue precisamente contenerla, la tinta, dentro del propio instrumento. Y por razones del idioma se quedó como pluma fuente. El nombre correcto, el nombre de nuestro idioma más acertado es el nombre de pluma estilográfica. Pluma estilográfica. Muy bien. La historia de la pluma estilográfica no es sino una subhistoria de la escritura. Así debemos entenderla porque es un instrumento con el cual la escritura se va a representar. Y entonces compartirá los inicios de este instrumento, pues con todos los elementos evolutivos de la escritura del ser humano. Vamos a empezar por la prehistoria. Todos recuerdan, o la mayoría de ustedes recuerda, esta imagen. Esta imagen es de las cuevas de Lascaux, lo pronuncio bien, de Lascaux, Francia, en donde los hombres primitivos, en ese afán de expresarse, en ese afán de mostrar sus avances, de mostrar su ingenio, plasmaban en las rocas, utilizando otras rocas afiladas, en un inicio seguramente, posteriormente ceniza, y hay registros también de que se utilizaba sangre animal o sangre incluso humana, pues para poder dibujar, para poder expresar una idea. Además, posteriormente se utilizaron tinturas naturales. Hace unas semanas se estaba hablando de la grana cochinilla. Este es un insecto que contiene un pigmento tan estable que permite la tinción de tejidos, de ropa, y también, en este caso, se utilizaba en murales. Si continuamos con la historia evolutiva, la antigüedad refiere que estas representaciones de escritura utilizaban tablillas de arcilla. Recuerdan la antigua Mesopotamia, tablillas recubiertas también de cera, y se utilizaban para plasmar, para hacer los dibujos, para hacer las hendiduras, pues estiletes, ya fueran espinas de pescado, algunos huesecillos de animales diminutos o varillas de vegetales. El término cálamo no es otra cosa sino el uso de plumas de aves que en la antigüedad también se empezaron a utilizar la pluma en el extremo sin propiamente las fibras, se eh, afilaba y se sumergía en esas tinturas, en esas tintas, y con ellas se podía lograr a través de la capilaridad escribir. Los animales que se utilizaron con mayor frecuencia eran cisnes, unas plumas bastante grandes, águilas, búhos, cuervos, halcones y guajolotes o pavos. Las más valiosas por su finura eran precisamente las plumas de ganso, y se escribían o se hacían los dibujos sobre el papiro. El papiro es una planta, una hierba acuática que pertenece al género Cyperaceae, y su nombre científico es Cyperus papyrus. Este papiro, estas fibras, se desecaban y se utilizaban como soporte entonces para escribir con las plumas. Su uso se remonta pues al antiguo Egipto. Más tarde, otros soportes que se utilizaron fue la seda, el bambú, el pergamino y la vitela. Voy a detenerme aquí un segundo. El pergamino y la vitela no son otra cosa sino cueros de animales, una vez tratados y eliminado todo rastro de grasa, de carne, se dejaban secar, y sobre eso también se utilizaba como soporte para la escritura. Ahí vemos la representación. Ahí está la pluma de un ave, y en la parte junto al recipiente está la punta con la que se escribía propiamente.
Bien, ya Isidoro de Sevilla, un antiguo sacerdote cristiano de origen español, hablaba de la existencia de las plumas de ave en la escritura en el siglo VII. Aquí hay un referente muy interesante que la historia nos trae, donde el historiador, lo voy a leer lo mejor que pueda, Wadi al-Numam al-Tamimi, en el año 974, en su obra gráfica Kitab al-Mayelis ba Hasayabaratat, el califa Fatima al-Musai il-Din Jalá, en el Egipto árabe, es decir, en el Magreb, solicitó con su autoridad y con su riqueza que se elaborara una pluma que contuviera la tinta en un depósito. Observen ya desde qué antigüedad, ¿verdad? Lo que permitía sostenerla boca abajo, facilitando la escritura. Como ustedes recordarán, la escritura musulmana también tiene un arte bastante delicado, bastante intenso, bastante interesante. Y entonces, en ese contexto, pues necesitaban instrumentos que fueran de gran precisión, de gran rendimiento y efectividad. Y entonces aquí la conclusión es que cuando hay dinero, bueno, sí se pueden hacer ciertas cosas. En China vienen los referentes en el uso de pinceles. Todavía hoy día se utilizan en rituales, en uso terapéutico. Hablaremos de eso más tarde. Y se utilizaban pinceles elaborados con cerdas de animales, de caballo, de cerdo, eh, usualmente, ¿verdad? También con tintas de origen vegetal. En papel de arroz. Aquí ya estamos hablando de los orígenes propiamente del papel. Bien, en el Renacimiento, entre los años 1400, perdón, 1200 y 1400, el pergamino, aquellas láminas de cuero, eran sustituidas ya por el papel, como lo conocemos prácticamente hoy día. Y, sin embargo, la pluma de ave seguía siendo el instrumento de escritura. Hay una nota muy interesante que hace referencia en algunos cuadernos de Leonardo da Vinci, estamos hablando del Renacimiento, en donde se muestra el esquema de lo que aparentemente es una pluma fuente o una pluma estilográfica. El investigador Américo Bombara, en el año 2011, hace muy poquito tiempo, se dedicó a buscar replicarlo a través de medios modernos, logrando un artefacto que en efecto servía con el propósito de escribir. Otros investigadores han encontrado en la obra de Da Vinci que los trazos que se efectúan en sus mapas y en sus bosquejos solo se explicarían a través del flujo continuo de tinta, que obedecería entonces a que en efecto él utilizó y desarrolló una pluma estilográfica. Bien, vamos a adelantarnos en el tiempo un poquito. Vamos a hablar de los siglos XVII y XVIII. En el año 1636, el Delica Físico Mathematique, una revista científica, estamos hablando del origen propiamente del método científico en esas épocas, refiere que el inventor alemán Daniel Schwenter desarrolló dos plumas de ave, una dentro de la otra que contenía la interior, precisamente contenía y servía como receptáculo de la tinta. Y estaba cerrada por un corcho que dosificaba el plumín o la pluma a través de ese corchito. Samuel Pepys, el administrador naval inglés, mencionaba en sus escritos que ya él había visto, ya conocía plumas de metal que contenían tinta. Estamos hablando pues de algo que no hay un registro fidedigno, pero los historiadores ya le hacen referencia. La historiadora de Maryland, Estados Unidos, Hester Dorsey Richardson, escribió sobre plumas, investigó, fue una historiográfica y escribió sobre plumas que daban referencia en el siglo XVII. Y ella hace mención a que en el reinado de Carlos II en Inglaterra ya había plumas
con un valor de 15 chelines. También documenta que Nicolas Bion hablaba de una pluma sin fin, o una pluma que tenía tinta tanta que no era necesario estar recargando. Debemos recordar que en esta época las plumas de ave tenían que ser recargadas de manera muy continua, que dificultaba, pues, para empezar, la inspiración y también pues, el trazo continuo. Y él ya hablaba de una pluma sin fin, por allá del año de 1709. Y finalmente, en esta época se encontró una anotación de que el padre de Robert Morris, por cierto, el financiero de la Revolución Norteamericana y firmante de la Constitución de Estados Unidos, ya hablaba de un instrumento de este tipo. Bien, en el siglo XIX se hace referencia al estenógrafo o el desarrollador de la taquigrafía, un español de nombre Francisco de Paula Martí. A comienzos del siglo XIX ya utilizaba precisamente para facilitar su tipografía una pluma de flujo constante. El señor Brian Donkin, este señor adusto que vemos en pantalla, fue un ingeniero inglés y patentó la primera pluma, es decir, la primera punta metálica de acero, en donde ya es un adelanto tecnológico importante. Sin embargo, bueno, todavía eran plumas bastante toscas, bastante difíciles de dominar y sin embargo, bueno, ya hay un adelanto y estamos hablando del año 1819. La primera patente inglesa para una pluma fue otorgada en el año 1809 para Frederick Folch y cubría un alimentador de pluma mejorado, cuyo antecesor, perdón, fue Joseph Ram en septiembre también del año 1809. Como podemos ver, la historia es así, va dando tumbos y van haciéndose adelantos técnicos que otros toman y van mejorando, ¿verdad? Así es la historia de la evolución de muchos de los, pues propiamente de la tecnología. Para el año 19 hay una patente también para John Schaeffer, que fue el primer diseño en tener prácticamente un éxito comercial. También es cierto que los inventos, cuando se incorporan al uso cotidiano a través del elemento comercial, pues precisamente van adquiriendo una aceleración en su desarrollo técnico. Y él inventó una pluma que se torcía, que contenía un tubito de caucho. Estamos hablando de un plástico, perdón, un elemento muy flexible que al torcerlo hacía un pequeño vacío e iba succionando tinta. A este adelanto se le denominó penographic. Él la bautizó así. El señor John Schaeffer, año 1819. En 1832 hubo otro diseño bastante audaz, que fue el de John Jacob Parker, no confundir con las plumas Parker, ahorita hablamos de ello, que poseía un autollenado de pistón, que al hacer vacío y soltarlo, precisamente chupaba, por decirlo de alguna manera, la tinta. Sin embargo, bueno, llega el año de 1827, en donde un joven inventor rumano de nombre Petrache Ponariu, recibió la patente del gobierno francés, donde él vivía y estudiaba, de una pluma que utilizaba un contenedor también hecho de cisne, de una pluma de cisne, y que contenía a su vez tinta. Ahí podemos ver la patente otorgada a Buenaro. Aquí ya estamos hablando propiamente de adelantos muy cercanos ya a lo que conoceremos
como las expresiones modernas de este instrumento. Llega el año de 1828 y Josiah Mason mejoró el plumín. Recordemos que las plumillas hasta este momento eran hechas de acero, que les daba cierta rigidez. Este señor lo que hizo fue mejorarlo y utilizar elementos pues más nobles. Utilizaban ya algunas puntas de oro, algunos platino, que les daban una plasticidad a las plumas, a los plumines mucho mayor. Y él se asentó en Birmingham, Inglaterra, y vamos a ver que esto fue importante y determinante porque otros eh, eh, coterráneos de él iniciaron la fabricación de plumillas ya de una manera industrial. Y en 1850, más de la mitad de las plumas creadas en todo el mundo eran fabricadas precisamente en Birmingham. 1848, como podrán ver, la escala de tiempo ya es más apretadita, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una acelerada evolución. En Estados Unidos, Stores Lehman obtuvo otra patente con un suministro de tinta desde un depósito que estaba en el mango. Bien, aquí vamos a hablar, voy a hacer un pequeño alto para hablar de las innovaciones. Esta época se introducen adelantos como el plumín dorado con punta de iridio, de la que hablábamos hace rato, el uso de ebonita, que es un material sintético que ya desplazaba a todos los varillas, a todos los materiales vegetales o animales que se venían utilizando. Y también los depósitos de caucho duro, que fue un adelanto de la química, permitió que se hicieran cada vez contenedores más robustos y más flexibles. Y también, desde luego, el uso de tintas de flujo libre. Anteriormente las tintas eran elaboradas con materiales ferrosos, lo que las hacía tremendamente oxidantes y daban al traste pues con cualquier eh, material que pudiera reaccionar. Y con estos tintas más nobles, pues fue un adelanto significativo. Bien, en 1870, otros señores, Duncan Mackinnon de Canadá y Alonso T. Cross, este sí asociado a las plumas Cross, inventaron una variante estilográfica que utilizaba un alambre como dentro del tubito que funcionaba como una válvula que regulaba precisamente la entrada y salida de la tinta. Fue muy popular hacia los años 1880 y en el año 84 creo que aquí viene el elemento más importante en la historia porque Lewis Waterman, también una fábrica que todavía existe, desarrolla una acción capilar que logra reducir en gran medida las fugas, que hasta este momento eran el dolor de cabeza de todos los desarrollos, de la mayoría de los desarrollos. Y consiguió un flujo constante, autónomo y más preciso. Ahí están algunas de las plumas de la fábrica del señor Waterman. Y, perdón, los productores norteamericanos dominantes de esta etapa fueron Waterman y White en Pensilvania. Sin embargo, bueno, pronto Waterman mejoró sus procesos y fue líder del mercado hasta inicios de la década de 1920. Vamos a hablar ahora ya sobre el siglo XX. Eh, es interesante que este señor Purvis, del que se hace referencia, es el primer inventor afroamericano reconocido y patentó un autorrellenado, es decir, un proceso que permitía llenarse de manera más simple o menos sucia. Y él era todo un inventor, tuvo 16 patentes, fue autodidacta
y entre otras cosas, pues también desarrolló adelantos para las bolsas de papel y los sellos de postales que se utilizaban en aquella época, así como un sistema ferroviario autónomo. Por su condición de piel, pues era difícil reconocerlo en esa época, pero afortunadamente quedó el registro y hoy se puede reconocer como un inventor destacado norteamericano. Bien, George Safford Parker lanza su pluma jointless, que es una pluma sin articulaciones, una pluma de un solo cuerpo que permitía llenarse sin que hubiera fugas. Ya las etapas anteriores tenían preocupaciones, primero, pues porque tuviera fugas a la hora de escribir. Ahora ya se estaba dominando y ahora los problemas consistían en el relleno. ¿Cómo lo vamos a rellenar para que sea práctico? Y este señor desarrolló este sistema jointless en donde la pluma pues era propiamente como una botellita y el tapón desarrolló un taponcito que evitaba que hubiera filtraciones al exterior y en dado caso que hubiera una fuga, quedaba contenida dentro del propio capuchón. En 1908, Waterman, del que hablamos hace rato, comenzó a comercializar una pluma con ya roscas, el uso de tornos más precisos permitió que se moldearan y se hicieran tapas, roscas mucho más pequeñitas que facilitaran el armado y también en este caso, pues que las tapas conservaran contuvieran cualquier fuga y que evitaran que se secaran las cintas, cosas de esas. Eh, Hubo un sistema de seguridad al que consistía de una punta retráctil que permitía tapar el depósito como a manera de un pequeño botellín y estos fueron muy exitosos en Boston a través de los señores Francis Brown y Morris Moore de la compañía Coase Pen and Ink Corporate. En el año 1912, si se fijan, ya ahora el problema es cómo la vamos a llenar, cómo se va a llenar el instrumento para que sea fiable. Bueno, pues se desarrolló a través de este señor Conklin un relleno en donde permitía a través de una bolita, una media luna que giraba, hacer que se fuera dosificando la pluma del tintero hacia el interior. Otro Otro adelanto fue un rellenador de torsión. Como vimos, los cuerpos cada vez eran pues, más flexibles, los tubos contenedores, y eso permitía que a través de la torsión se permitiera crear un mini vacío que succionara la tinta. Y finalmente un relleno de palanca. Vamos a ver ahorita en otras fotografías cuál es ese del que me estaban hablando hace unos instantes. En efecto, fue el más famoso sistema de relleno de las plumas fuente hasta los años 60 más o menos. Una foto aquí del señor Conklin y aquí su sistema de relleno. Eh, en esta etapa, pues ya hay el desarrollo de materiales mucho más robusto, más colores, más tipos, más empresas y más variantes de llenado. Hay lo que se llamaría el Rolls Royce de las plumas fuente, pues son en estos tiempos. Y parte de ello, por ejemplo, el Parker Jackknife y el Swan Safety. Aquí les presento algunos modelos de colección que están en algunos museos y en colecciones particulares. Se ve la antigüedad de los diseños, ¿verdad? Y estamos llegando pues propiamente a mediados del siglo XX. En el año 1929 hay una empresa alemana que se llama Pelican y lanza su primera pluma
pluma fuente o estilográfica, donde ellos se desarrollan a través de la adquisición de otras patentes. Debo mencionar, y lo estaba olvidando, que hay en ese transcurso del devenir histórico, se inventaron tintas sólidas, tintas en comprimido, que al ponerse en contacto con el agua se disolvían para crear la tinta sólida y eso facilitaba de alguna manera el llenado, ¿verdad? Pero pues no era práctico del todo. La invención del celuloide, que es un termoplástico derivado de la nitrocelulosa, fue uno de los primeros plásticos y, sin embargo, bueno, tenía la desventaja, la nitrocelulosa, pues de ser flamable, ¿verdad? Y entonces eso pues lo llevó a ser descontinuado, pero el celuloide en los años 40, en entreguerras, reemplazó el caucho y permitió producciones de gamas de colores pues, más amplias, con mayores modelos, estilos, formas, y ya surgen nombres icónicos como las Parker Duofold y Wacom-Matic, la serie Lifetime Balance de Schiffer y las famosísimas Pelican Serie 100. Hablamos otra vez de estas plumas son muy, muy comunes aquí en México. Son las Esterbrook. Hubo una planta que produjo aquí por un tiempo muy breve eh, estas plumas aquí en México. La verdad no tengo más elementos que ofrecerles, pero fue de muy, muy famosa aquí. Muchas gentes en las oficinas, muchas personas la utilizaban como instrumento cotidiano de escritura. Como podrán ver aquí están las palanquitas con las que dosificaban. Esas palanquitas al levantarse hacían el vacío y iban chupando la tinta con el extremo superior del plumín. Tenían una pequeña perforación porque, bueno, no estaba del todo seguro que pudiera salirse la tinta al voltearse y este, podía salir por aquí, para desgracia de algunas camisas. Bien, en la década de los 60, pues ya se hace una refinación con muchos plásticos y con sistemas productivos que permiten el desarrollo del bolígrafo. El bolígrafo es otro instrumento que nace como antecedente de la pluma fuente y que viene a sustituirlo. Y es lo que utilizamos de mayor hoy día, ¿verdad? Ahí en la lista está pasando, hay una pluma atómica, un bolígrafo, como está el nombre correcto, y vino a descontinuar el uso de la pluma fuente o el estilográfico. ¿Por qué? Pues porque era mucho más práctico, ya no había que rellenar, había que cargar y listo, no necesitaba mayor cuidado, la gama de colores también se incrementó y el costo, evidentemente, pues disminuyó. Y dejó entonces a las estilográficas para un uso pues más formal. Hablábamos que algunas profesiones pues sí conservan todavía el uso de estos instrumentos y alguno que otro loquito que le gusta los tiempos antiguos donde el uso de estos instrumentos nos evoca otras épocas. Hoy día todavía se siguen, decía, fabricando. Hay muchas, muchas empresas a nivel mundial. Eh, ya los sistemas de llenado son muy confiables y el sistema más popular hoy día es el sistema de cartuchos. Son unos cartuchitos de 3 4 centímetros que nos permiten intercambiarlos de una manera tremendamente fácil y sencilla. Un hecho simpático es que en Europa todavía se utilizan particularmente en las escuelas primarias. En Alemania es muy común que los niños usen y aprendan el uso de una estilográfica. Eh, no es el tema en este momento, pero hay referencias de que en neurociencias el uso de la escritura a mano, no digamos de la pluma fuente, en general, tiene un elemento muy valioso para el desarrollo cognitivo de los niños y de las personas adultas también, porque nos permite
eh, un sistema motriz más despierto, más ágil, asociar ideas de una mejor manera, y el uso de los teclados y el uso de las computadoras, bueno, pues está visto que ya empieza a tener ciertos problemas, ¿verdad? Ya hay asociación con malformaciones en las manos y además con retrasos en el desarrollo cognitivo, particularmente de niños. Bueno, hoy día decía que hay muchas fábricas, hay toda una gama de precios. eh, Sin embargo, bueno, se están convirtiendo en un objeto, pues, coleccionable, un símbolo de estatus y un poquito así como de fifí, quien tiene estas plumas, ¿verdad? Este, Punto de aparte, antes de que se me olvide, se celebra el Día de la Pluma a Fuente o de la Estilográfica a nivel mundial el primer viernes del mes de noviembre. Eso quiere decir que el pasado viernes fue precisamente el día de la estilográfica. Aquí algunos ejemplos, como podrán ver en la fotografía del lado izquierdo, es un acercamiento de un punto, o de un punto de un plumín moderno, en donde esta sección, es precisamente el que va esparciendo la tinta que va bajando a través de este canal. Esto es a nivel bastante microscópico, bastante pequeñito, pero la imagen o lo que podemos ver, pues son este tipo de trazos, ¿verdad? Esta es una pluma moderna, una Pelican. Bueno, a continuación, una vez que hemos hecho este recorrido histórico de manera muy breve, voy a presentarles cuáles son los componentes de una estilográfica moderna para que ustedes los conozcan y veamos más o menos dónde fueron los puntos, los hitos más importantes en el desarrollo histórico. Bien, esta sería la estilográfica y sus componentes principales son un barril o un mango, el capuchón o tapa, y que sería lo que vemos de manera externa. Internamente contiene un cargador o un cartucho, una boquilla que conecta el alimentador con el cargador, el receptáculo de la tinta, con el elemento que a través de la capilaridad nos va a permitir llevar la tinta de este segmento a el plumín. El plumín se compone de un orificio de respiración donde hay un intercambio entre el líquido y el gas y la atmósfera para poder hacer el flujo. El canal del que les estaba hablando y la punta, estos dos elementos, una vez seccionados, se le denomina gavilán o gavilanes, estas dos partecitas. Bien, entonces, si pudiéramos dar una definición, diríamos que una estilográfica es un instrumento de escritura donde la tinta permanece dentro de un depósito interior debido a la presión atmosférica y alimenta al plumín, recordemos, es eh, ups, es este es el plumín, y que es la pieza de contacto con el papel por capilaridad, así va fluyendo la tinta. Ah, ah, bien. Eh, Hoy día podemos encontrar estilográficas en un rango de precios desde los 100 hasta los 50,000 pesos comerciales. Sin embargo, les voy a presentar aquí una nota muy interesante, una curiosidad. ¿Cuál fue la pluma o cuál es el valor de una pluma estilográfica más alto alcanzado en una subasta? Vayan pensando en sus números. Supongamos que es aquí la subasta. ¿Cuál sería? No es cualquier instrumento. Hay que decir que tiene, el barril es de platino sólido. El plumín es de oro de 18 quilates. Tiene 30 quilates en diamantes. Solo se fabrica una pieza anualmente. Está personalizada por completo con el escudo de armas, firma o retrato del comprador.
y el fabricante es Aurora, una empresa italiana. Bien, aquí debo de hacer para ponerle más suspenso, debo de hacer una confesión de parte. Yo me considero, y aquí seguramente será políticamente incorrecto decirlo, pero me considero del eje, porque para mí los mejores instrumentos son los alemanes, los italianos y los japoneses. Yo creo que en ese orden de plumas. Las plumas americanas son muy buenas, pero bueno, tienen sus detalles. Las inglesas también son muy buenas, pero mejor las del eje. Italiana. Sí. Póngale precio, póngale precio, póngale. 5, 20, 1. Sí, de dólares, estamos hablando de dólares. Bueno, ya les estoy dando un tip por si quieren regalarme algo esta Navidad. Ahí les va el precio. 1,470,600 miserables dólares. Con diamantes. Con tu nombre, ¿no? Sí, sí. En eso se subastó. Se subasta porque es anual la subasta. No se da de las. Bien, pues con eso termina mi presentación. Quiero agradecerles su atención. Y aquí están las fuentes, no plumas, digo, las fuentes bibliográficas. Y tengo un pequeño video que dura 4 minutos con 25 de cómo se fabrican actualmente las estilográficas por la fábrica Pelican, alemana. Entonces, si la tecnología nos lo permite, les voy a presentar este video. Creo que ya lo tenemos. Sí. Pero No traigo la pluma que diseñó Leonardo da Vinci. No la conseguí. La que sacaron nueva, ¿verdad? No la pude conseguir. No la pude conseguir, pero sí. Pero la buscaré y con gusto. no sé si se esté viendo en la plataforma. Habría que correrlo de aquí a la segunda pantalla. Bueno. ¿Por qué no preguntan? Ahí está ya. Sí. Todavía no terminamos. Es que el puntero está bien. Hay que jalar. Vamos a correr el video. Nomás quiero que me levanten la manita. Ahí Alfredo, Ricardo. Si reciban. A compartir sobre No se ve. ¿Les preguntan? ¿Están viendo el video? Sí. ¿Qué están viendo en pantalla ahí, Ricardo, Alfredo? Más quiero confirmar ahí en la plataforma si se está viendo el video En YouTube. en YouTube. ¿No? No se ve. En plataforma no se ve. En plataforma no se ve. No, es que es un proceso más así de simple. Se ve la imagen que tenían puesta, Ah, la de las fuentes bibliográficas. ahí. Y aparte, el tiempo. No.
Es que ya sí se ve. Ah, a ver, creo que ya sé, hay que compartir otra vez, pero ahora direccionándolo bien. ¿No es este? No. De memoria. Si lo podemos resolver, lo proyecto aquí y se los compartimos a los compañeros de la forma. Pues ya no queda otra. Claro. ¿Cuál? Tenemos un pequeño problema aquí con la plataforma. Me disculpo con los compañeros que están conectados de manera virtual. Lo que vamos a resolver es correr el video y les vamos a compartir a los compañeros de la plataforma la liga para que lo vean posteriormente. ¿Sí? No, acá no se ve nada. Que tiene esta abierta. Se ve. Tampoco se escucha, pero bueno, no es importante. Stand out the carefully selected gold ribbon, shaped and embellished. Ahí están haciendo los. Frame of the nib is its tip. This is made of iridium, a metal Los plugins. Ahí están troquelando las puntas. great care to the nib. Ahí Painstakingly tested again and again. Then the nib is worked up to a brilliant shine. Small particles of porcelain grind it smooth before it is polished to a high gloss by tiny balls of copper. With great concentration and an eye for characteristic details, the multitude of process steps are carried out necessary before the nib can be regarded as finished. The material that the sleeve of the pen is made from is high purity cotton, processed into cellulose. From this, high-grade resin is extracted in a very special process. Mostly pearlescent and color pigments are added to it in accordance with a secret recipe. The way the individual pearlescent pigments align themselves produces very characteristic flow patterns. Unique sheen effects are created. Thanks to its individual design, every sample is an unmistakable one-off-piece. A very elaborate procedure is used to arrange millimeter-thin strips in a symmetrical sequence. The familiar elegant black and green sleeve looks imposing and yet at the same time impressively restrained. Many process steps of great precision are required to bestow such a costly appearance upon the noble sleeve. Special machines are used to inject a layer of highest grade artificial resin as an interior lining for the barrels. In the profile milling process, a diamond tool is used to give the surface the desired contour. The cap rings coated with precious rolled gold are non-detachably bonded to the cap in injection molding machines. The assembly of the cap is completed by the addition of the Morgan frame. Unique and unmistakable, a truly characteristic detail.
The spindle, plunger, drilling rod, and solid brass connecting piece are all indicative of the most superior quality. The synthetic material in the bead is subjected to ultra-high temperature treatment to make it snuggle up closely to the nib. This guarantees an extremely precise flow of ink. Afterwards, every individual nib is carefully examined and is finally adjusted to ensure that it gives its user pleasure for a whole lifetime. Years of training and experience are required to carry out this highly demanding work. Assembled by hand, pen for pen, using traditional craftwork methods, and painstakingly inspected after every production step. The Pelican fountain pen is a masterpiece of harmonious design and consummate technical precision. Bien, pues con eso he concluido. Quiero darle las gracias por su atención. Y bueno, hacemos la trivia. Tengo las preguntas y todo. Sí, ¿sabe qué? Creo que se quedó el... No. Se quedó el... Bauhaus encanta la función por encima del puro, y esta influencia se puede apreciar en los productos como su arquitectura. Su sede central tiene alrededor Ahí ya me bajó la mano. plantas, donde tienen más de 350 empleados que trabajan las 24 horas del día, 6 días a la semana. Se basado en la eficiencia tanto de su tiempo como de su espacio. Y la escala a la que están operando supera lo que esperábamos. Era otro, pero se corrió solito. Sí. ¿Cómo que sugiere? Primero primero las preguntas. Sí. Ok, adelante. Bueno, pues pasaremos a la parte de preguntas, comentarios. Tenemos a Ricardo Pérez, y yo, Alba y Manuel Salcido. Adelante, Ricardo. Gracias, buenas noches a todos. Es muy interesante el material. No sé si conocen el Museo de la Pluma en el Instituto de Estudios Superiores de Ecatepec. Originalmente yo conocí el Museo de la Pluma, pero en el Politécnico, en la unidad profesional de Zacatenco, y ahora está ahí en el Instituto Tecnológico de Ecatepec de Morelos. Entonces nada más para quienes viajen por ahí a Ciudad de México y esa zona, pues que lo conozcan. Felicidades, gracias. Muy bien, gracias, Ricardo, por la información. En México hay museos de todo, ¿no? Muy bien. Así. Alba. Bueno, antes que nada, lo quiero felicitar, maestro, de veras que tenga tan interesante. Nunca me imaginé que tuviera tanta historia. Mi madre, ella decía que ella, cuando era niña, ella hacía sus caminas con pluma fuente y no se podía equivocar. Yo lo intenté, pero no, la verdad, no pude, yo me manchaba todas las manos. Y cuando mi esposo y yo nos casamos, mi mamá le regaló dos plumas a mi esposo. Una era de plata calada y la otra era de baño de oro. Me imagino que pues no eran cualquier pluma. Las dos están preciosas. Entonces sí, mi hijo, el mayor,
mi nuera también le regaló un estuche y él tiene un excelente letra y un excelente calidad de escritura. Era el tema sumamente interesante, lo felicito por su texto. Gracias. Dándole Sí. Bien, pues, anda. Buenas noches. Sí, felicitar aquí al ingeniero porque un tema interesante, ¿no? Un instrumento que usamos y que no sabemos realmente, bueno, ya sabemos la historia de la pluma de ese, pues, de esa que utilizamos regularmente. Pero bueno, igual voy aquí a presumir, a ver qué me puede decir el ingeniero sobre el tema en su momento, cuando en mis años mozos obtuve algunos obsequios. Me regalaron, bueno, 3 plumas en diferente época, pero eran Cross, la pluma Cross. En ese tiempo, pues están muy cotizadas y me regalaron el estuche, pluma y lapicero. Desgraciadamente los lapiceros, bueno, es otra historia, ¿verdad? Algo muy parecido, pero es otra historia. Pero el lapicero se descomponía, de hecho ahí los tengo todavía, o sea, es prueba, no es piña. Entonces, me llama mucho la atención ahorita que dijo al ingeniero que en el siglo XVII una pluma llegó a costar 15 chelines, pero no nos dice, o sea, ¿qué tanto es 15 chelines en proporción a qué? O sea, ¿eso costaba unos zapatos o costaba un sombrero? Una referencia. Sí, alguna referencia. Esa es una pregunta aquí. Y la otra es sorprendente, la verdad es que me llamó mucho la atención que una simple pluma, claro, con diamantes y con de oro y todo lo que sea, y es una cantidad exorbitante, pero bueno, hay excentricismos en todo, ¿verdad? Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Si bien seguramente los 15 chelines de aquellos años eran tremendamente mucho dinero, basta recordar que pues había mucha gente que no sabía escribir y entonces era pues para una clase que tuviera acceder a eso y era pues seguramente muy, muy caro, ¿no? En proporción guardada seguramente lo que hoy cuesta una pluma pues de término medio, ¿sí? Eso sería. Gracias. Bueno, este es un comentario. Buenas noches, felicidades. Gracias. Muy interesante la plática, pero creo que nos dejó picados, nos salgo un poquito más. Es un tema como de charla, para todos. A lo mejor algunos lo intentaron, lo usaron, la pluma del palito. No sé si alguien la usó. ¿Pluma de qué? Del palito. ¿Sí? ¿Saben cuál es? Bueno, no, cuando estaba en la secundaria nos llevábamos un frasquito con leche y con un palito escribíamos mensajitos pues a quien nos gustara o ex, ¿verdad? Entonces escribíamos y ellos con un cerillo o ellas con un cerillo abajo, a cierta distancia, abajo de la hoja, le daban calor y aparecían las letras. No sé si alguien la usó. Nosotros, como en la secundaria, sí la usamos, así es que, pues esa es mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿qué siglo fue eso? Dante Medina. Hola, buenas noches. Gracias, Francisco. Bien interesante este tema. Es bien importante también nosotros que somos tan gustosos y tan buscadores y estudiosos de la historia. ¿Cómo sería, o cada cuánto reemplazarían o afilarían las puntas de aquellas plumas frente a los escribanos, ¿no? Y la calidad de las tintas que utilizaban para tantos documentos. No sé, es una pequeña y breve reflexión al respecto. Gracias, buenas noches. Gracias.
Sí, en efecto, las tintas eran bastante agresivas. Ya habíamos dicho, eran base de ferrosa, entonces de manera constante las plumas de ave tenían que ser rectificadas o recortadas, afiladas, ponerlas a punto, pues. Y qué tanto, pues seguramente tanto como chamba tuviera el escribano, ¿verdad? Para hacerlo. Y ahorita que hablamos de eso, de las plumas de ave, recuerdo la película de El nombre de la rosa, ¿sí? Basada en el libro ¿cuál? Que habla precisamente de cómo se dedicaba en el medievo a transcribir documentos, libros, y cómo, bueno, el propósito de la historia es otro, ¿verdad? Habla de la maldad dentro de la aparente bondad de los encargados espirituales, pero a lo que quiero llegar es que era un trabajo tremendamente arduo y se dedicaba y se empeñaba realmente toda una vida haciendo la transcripción, porque eran además dibujantes y utilizaban precisamente ese tipo de tintas que a base de algunos de cianuro, a bases de plata, a bases de hierro, y frecuentemente pues, eran intoxicados porque a la hora de hacer fluir las tintas usaban precisamente pues, la boca, la saliva para fluidizarlas y se iban intoxicando con el tiempo, ¿verdad? Es muy interesante esa película. Quien no la haya visto es altamente recomendable. Gracias, señor. Sí. Sí, adelante. Me resulta muy interesante. Es que ya ven que hice la indagación de quién escribió todos los asuntos de don Miguel Hidalgo cuando estuvo aquí en Chihuahua y que el gobierno de la regencia del centro ordenó que se buscaran las personas adecuadas para escribir todo ese asunto y recayó en un fraile que se llamaba un escribano porque hicieron, yo creo, un examen de escritura y recayó en el fraile José María Rojas, que fue el que escribió todos los asuntos de don Miguel Hidalgo cuando estuvo aquí en Chihuahua, pero debió haber sido un fraile que escribía muy bien porque fueron demasiados documentos y lo que me impresiona de haber sido con una pluma de pato o algún ave así. No sé qué instrumento usó ese fraile para escribir tanto documento. Gracias. Sí, sí, pues eran eh, cualquier ave, ¿no? Era propicia seguramente. Sí. Bueno, muy amables. ¿Sí? ¿Más? Sí. Ándale. Sí, y vemos los comentarios. Sí. Sí, los que conocen o han ido ahí a Matt Ortiz, a Juan Matt Ortiz, en donde hacen las ollas réplicas de Paquimé. Dicen los de ahí que el pincel que usan es de cabello de bebé, ni siquiera de niño, de bebé. Entonces, hay trabajos muy finos que cuestan miles, las ollas pues, cuestan miles de dólares. Yo conocí una olla que tenían ahí en el museo de Juan Quesada y costaba $5,000 y era de las baratas. Hay de 7,000, 8,000. Sí, o sea, son cantidades también, como dije ahorita, estratosféricas. Pero me refiero a la cuestión de cómo era el ingenio del ser humano de usar una pluma, un palito y luego amarrado, en este caso, en paquimé, lo usan. O sea, es un palo nada más, y luego amarrado un cabello de bebé y con esa tinta. Antecedentes del tema. Gracias. Buena aportación, gracias. Gracias. De comentarios. Pues, Si me permiten, bueno, vamos de preguntas. No acaban de dar la legislación. Muy bien. Ok, pues
Si no hubiera más comentarios, vamos por... Si me permiten, Ah, ahí te lo puedo Miguel quiere hablar. Miguel, si me escuchan. ¿sí? No, nada más para comentar lo que decía Manuel. Efectivamente, todos los pinceles que usan los artesanos de Juan Mata Ortiz, es una pluma Bic Gold. Le sacan el repuesto, le meten cabellos de sus niños y los amarran. Y con esos cabellitos, delgaditos, es como trazan las figuras de las serpientes, de las guacamayas, de los loros, de todo lo que encierra eso, ¿verdad? Y como decía ahorita el licenciado Salcido, pues realmente esa de 5,000 que él vio, pues es de las baratas, porque regularmente el precio normal antes de morir, Juan Mata Ortiz, que fue nombrado Premio Nacional de las Artes por el gobierno de México, costaban entre 12 y 15,000 dólares. Entonces, pues sí, sí es un hecho. De hecho, una persona que está haciendo un hotel en Puerto Escondido, en Oaxaca, vino a comprar una y alcanzó una de Juan Quesada ya fallecido y la compró en 12,000 dólares. La va a exhibir ahí en su hotel. Entonces sí es un hecho eso de los pinceles con cabellos de niño. Es todo. Muchas gracias. Bien, bien.